Hola a todos, mi nombre es Marley. Hoy voy a hablar de la previsma de las casas y el artículo que escogí es Gustavo García, que se llama La invención ética del sujeto indígena en la previsma relación de la destrucción de las Indias. García habla de cómo las casas inventa un sujeto en la prevísima, refiriendo a los indios como criaturas de Dios para defenderlos. García en su artículo se refería a las casas como el apóstol de las Indias, celoso servidor de la iglesia, el cura o el fraile sevillano, el defensor de los indios, y todos estos títulos representan quién era las casas. Son motivos y su rol efectivo en su viaje para denunciar la injusticia contra los indios. García dividió su artículo en tres temas principales, que son primero el poder y la influencia de la Iglesia Católica, segundo las fuerzas de las casas para defender los derechos de los indios y número tres es él analizó el prólogo de las casas. Primero, hablando del poder y la influencia de la Iglesia Católica en esa época, García hablaba de las casas como un hombre de la Iglesia y cómo él escribió la previsma desde una perspectiva teológica. Las casas no era el único hombre de la Iglesia que habló y luchó por los derechos de los indios, porque había más como Antonio de Montesinos, Alonso de Torres, Francisco de Vitoria y todas estas personas García lo mencionaron. La meta principal de esas personas y estos padres era salvar las almas y evangelizar el nuevo mundo. Esos padres, ellos discutieron la justificación de la conquista española desde una perspectiva teológica como las casas. En este tiempo la Iglesia Católica tenía un poder y una influencia al sistema política y por eso las casas intentaban aprobar la libertad de los nativos. Por eso García explicó que el argumento de las casas es un argumento de autoridad y no de razonamiento. En 1537 el Papa Pablo III estableció los derechos y la libertad de los indios. Además, el poder de la Iglesia Católica era como el respaldo de la previsma de las casas, porque lo protegió de la oposición de los conquistadores. La voz alta y fuerte de la Iglesia Católica ayudó a las casas para representar de los que sin voz, y eso refiriendo a los indios en este tiempo, porque ellos no tenían una voz para defenderse. Ellos eran como sujetos subalternos. Eso es una razón de que las casas refería a la Biblia muchas veces en su argumento cuando él escribió el prólogo. Por ejemplo, él mencionó el comandamiento de no matarás para denunciar las matanzas de muchos indios, porque en este tiempo, según las casas, él dijo que había muchas matanzas sin una razón a todas las personas, los viejos, las mujeres, los niños, y por eso él estaba denunciando las matanzas y la injusticia. Segundo, hablando de las fuerzas de las casas en defender los derechos de los indios, García también hablaba de las fuerzas de las casas en su lucha contra la crueldad de los españoles.
explicando el éxito del testimonio oral de las casas ante el rey Felipe, y eso es como demuestra las fuerzas que las casas estaban poniendo para denunciar las acciones que no eran justas contra los indios. Las casas también usó el método de la exageración para llamar la atención de sus oyentes y crear el interés para saber lo que estaba ocurriendo en el otro lado del mundo. Él intentaba de llamar la atención de la gente en España para saber lo que está pasando en las Américas, porque supuestamente ellos no sabían lo que estaba pasando en el otro lado del mundo. En su exageración, las casas presentaban todos los indios como gente inocente, amable, humilde y buenas criaturas, y todos los españoles como malos y tiranos, y que estaban haciendo como acciones de injusticia contra los indios, y eso era considerado como irracionalismo ético, porque en el mundo real no se puede describir una nación completamente como una nación buena y toda la gente no tiene problema, y otra nación como una nación mala. Y eso es lo que las casas hizo cuando estaba describiendo a los indios como gente buena, y ellos no hicieron nada, y al contrario los españoles, que ellos eran las personas malas todo el tiempo, y eso no puede pasar en la vida real. Este irracionalismo ético afectó mucho la veracidad de la Brevísima, y las casas tenían una visión homogeneizadora y estereotipada que era considerada por los críticos como una forma de incompetencia intelectual. Tercero, García estaba analizando el prólogo de las casas, y él habló del prólogo de la Brevísima, que era escrito en 1552, y García habló del motivo de escribir la Brevísima, y este motivo era recordar la corona española de su responsabilidad y obligación con sus súbditos, que eran los indios en este tiempo. Las casas usó lenguaje figurativo como los símiles cuando él describió los indios como ovejas que estaban viviendo con lobos, y lobos se refería a los españoles. También él se refería a los españoles como tigres, como leones, porque sus acciones eran acciones de animales, no eran de seres humanos. Las casas querían cambiar la situación actual en el Nuevo Mundo y inaugurar la verdadera evangelización de una manera pacífica. Eso era el otro motivo. El primer motivo era denunciar la injusticia, y el segundo motivo, que él quería tener evangelización pacífica entre los indios. Según el prólogo, eso podía haber ocurrido cuando los conquistadores tratarían los indios como hermanos, y el mensaje de las casas en el prólogo enviar mensaje al rey Felipe para rescatar los indios. Y aún había críticos que no le gustó la manera de las casas, pero es muy importante porque él defendió los indios contra la crueldad de los españoles. Y gracias. Hasta luego.